Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video y hoy vamos a hablar acerca de la relación y diferencias que existe entre pedagogía, didáctica y educación, también sobre sus objetivos y sus características. Cuando nosotros hablamos de educación, es inevitable mencionar la pedagogía y la didáctica. Claro que muchas de las personas creen que estos conceptos son sinónimos, que significan lo mismo, pero no es así. Aunque sí están estrechamente relacionados, es necesario aclarar que una no puede existir sin la otra, ya que la didáctica es una parte fundamental de la pedagogía. Y la pedagogía es la razón de ser de la educación. La pedagogía es la ciencia de la educación que tiene por objeto estudiar todo lo referente a este ámbito. Se apoya en la didáctica, pero también en otros conocimientos disciplinares como la filosofía, la antropología, la historia, la sociología, la psicología, entre otras disciplinas. La palabra pedagogía, etimológicamente hablando, proviene del griego antiguo paidos, que se puede traducir como niño, y agogía, que quiere decir guiar. Entonces, por lo tanto, nosotros podríamos decir que este concepto significa literalmente guiar al niño. En cambio, la didáctica está considerada una rama de la pedagogía y es una disciplina que se centra en el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje, con base también en las teorías pedagógicas. Etimológicamente hablando, el origen de esta palabra proviene asimismo del didascalo, maestro, y a su vez como verbo tiene su origen en didaskein, que significa enseñar, instruir. Así, teniendo en cuenta lo anterior, lo que les mencioné hace rato, se puede afirmar que el fin de la pedagogía es formar, educar al ser humano, y para ello es necesario respaldarse en la didáctica. La relación entre educación, pedagogía y didáctica es educar en un proceso multidireccional mediante el cual se pretende también desarrollar las potencialidades de las personas a lo largo de toda su vida y dentro también de diferentes contextos como lo es la familia, el colegio, el vecindario, los amigos, en fin. Pero la educación, para ser efectiva, requiere una ciencia que la estudie, y esta es la pedagogía. Asimismo, la misma necesita ser aplicada, y para esto está la didáctica. Pone también en práctica las teorías pedagógicas, la didáctica, en el ámbito escolar. Referirnos a la educación implica hablar de pedagogía, y a su vez, hablar de esta ciencia conlleva hablar de didáctica. Por tanto, estos tres conceptos nunca deben separarse. En definitiva, cualquier persona que se dedique a la educación, que sea docente al mundo de la enseñanza o pretenda hacerlo en un futuro, ya sea lejano o próximo, debe tener esto y todo lo anteriormente que les mencioné muy claro y muy en cuenta para poder ser un buen profesional del ámbito educativo y del desarrollo. Las diferencias, en cambio, tenemos es que por un lado la pedagogía estudia la educación en un sentido amplio, global, y responde también a la pregunta de cómo educar. Se centra también en orientar al educador y está enfocada en todas las personas, independientemente de la edad. Se refleja un programa o un proyecto educativo específico, y por otro lado, en cambio, la didáctica estudia una parte específica de la educación. Esta concretamente estudia el conjunto de métodos, de técnicas y estrategias para favorecer la enseñanza y el aprendizaje, obviamente. Responde, en cambio, esta a la pregunta de cómo enseñar. Se centra en orientar al docente, está enfocada también a los niños y adolescentes que estudian dentro de un sistema educativo. Entonces, también en esta podemos apreciar que se refleja en el currículum educativo que se pone en práctica en el aula, en el salón de clase, y es totalmente práctica. La didáctica explora los mecanismos y principios del aprendizaje, las formas
de hacerse más efectiva. También estudia los principios de la acción educativa y el cómo los estudiantes aprenden. Bien, acabamos nosotros también de darnos cuenta que estas tres disciplinas van relacionadas. Una se apoya en la otra y son muy esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En resumen, la educación es necesaria y también necesita apoyarse en la pedagogía, y a su vez la pedagogía se apoya en la didáctica. Las tres mejoran la calidad del proceso educativo en general. Espero que les haya gustado este video y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.